Vamos a ver lo que es una proyección cartográfica. La proyección cartográfica es una transformación matemática que representa o proyecta una esfera en un plano y convierte sus coordenadas en cartesianas. Vamos a ver con ejemplos. Tenemos tres tipos. Unas por desarrollo, que son cónicas y cilíndricas, y otras planas, perspectivas o acimutales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una esfera y tenemos un plano de proyección, ¿no? El tema es conseguir que una esfera se transforme o sea, la superficie de una esfera se transforme en un plano. Con todo lo que ella contiene se proyecte sobre un plano. Entonces tenemos un tipo de proyección que es desde el centro de la esfera sobre el plano. Estamos con la proyección plana. Tenemos otra proyección en la que el centro de proyección está en el vértice, digamos, en el polo norte, para entenderlo así, sabiendo que en el polo sur tenemos un plano tangente, ¿no?, a la esfera. Entonces se proyecta desde O. En este caso se proyecta desde el centro O. Y tenemos un tercer caso que se proyecta, lo vamos a poner aquí, desde el infinito. Entonces tenemos el plano de proyección y aquí O ya está en el infinito, por lo tanto todos los rayos son paralelos, ¿no? Bueno, según eso, entonces tenemos, por ejemplo, la esfera terrestre, ya que es la aplicación más inmediata en cartografía. Tenemos el ecuador, que es la sección por el centro de la circunferencia, y al proyectar mediante paralelas tenemos un cilindro circunscrito que proyecta aquí esta curva. Lógicamente, al proyectar el siguiente meridiano, pues tenemos que se proyecta según otra circunferencia que es paralela a la anterior, o sea que tiene sus puntos equidistantes, o sea, concéntrica con la anterior. Luego tenemos otro paralelo, en fin. Los paralelos son cortes horizontales de la esfera. Pues se proyectan, al proyectar todos los paralelos serán aquí circunferencias concéntricas, mientras que los meridianos, que son secciones que pasan por el eje de revolución, o sea, planos verticales que cortan a la esfera, pues tenemos que se proyectan mediante líneas rectas. Tenemos ahí ese meridiano, al proyectarlo desde el infinito, pues tenemos que la circunferencia, por estar en un plano que es ortogonal a este, se transforma por proyección en también una recta ortogonal. El siguiente meridiano en otra ortogonal, y todas estas van hacia el centro de el centro de la esfera proyectado aquí. Eso quiere decir que esta proyección, que llamamos ortográfica, tendrá esta proyección. Vamos a poner la circunferencia mejor, una circunferencia, y luego, como vemos aquí, podemos calcular con precisión. Vamos a hacerlo mejor para que se vea en planta y alzado. Entonces tenemos la representación de los distintos paralelos en un alzado. Tenemos ahí meridianos también, por ejemplo, un meridiano, aquí otro, etc. Entonces decíamos, la proyección ortográfica lo hacíamos mediante líneas paralelas. Estamos en diédrico, que no es más que representar aquí un alzado para nuestro globo terráqueo, para entenderlo mejor. Y tenemos también la misma circunferencia aquí proyectada en planta. Y visto desde arriba, que es la proyección en planta, al hacer la proyección de los distintos paralelos, que irían, pues como va hasta 90, pues tendríamos que poner 10 por 9, 90, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunos solo. Entonces tendríamos una circunferencia concéntrica, luego la siguiente. Como vemos, según nos vamos acercando hacia el ecuador, que es la sección que pasa por el centro, pues estos se van estrechando más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando proyectamos un mapa, aquí tenemos distintos meridianos vistos desde arriba. Entonces, por ejemplo, tenemos este meridiano, este, y al proyectarlos aquí tenemos este punto y viene por aquí. El siguiente punto viene por aquí. El siguiente, por ejemplo, por aquí, etc. Bueno, pues decíamos, al proyectarlo, pues veremos que lo que está aquí
si hay aquí un mapa, si hay un terreno, aquí se proyecta de una forma fidedigna. Pero según nos acerquemos a los extremos, aquí pues ya es poco real, ¿no?, al proyectar ortogonalmente. Mientras que aquí siempre lo que está cerca del centro de la esfera, según la proyección, se proyecta bien, pero según nos acercamos a los bordes ya no hay quien entienda nada, ¿no? Entonces la proyección de este tipo ortográfica sirve para representar pues lo que se ve aquí cerca del centro de la esfera según la proyección en la que estemos. Y siempre, ahora al transformar, como lo hacemos mediante líneas paralelas, en realidad este meridiano se transforma en este. Perdón, este meridiano es el paralelo mayor, el ecuador se transforma en este. Luego el siguiente se transformará en este. El siguiente en este, etcétera, ¿no? O sea que en realidad los paralelos serán circunferencias concéntricas, mientras que los meridianos serán estas rectas. Lo que decíamos, proyectábamos cada uno de los planos verticales que pasaban por el eje de revolución y se transformaban en estas rectas. Por tanto, esta será la proyección plana ortográfica en la que los paralelos son líneas rectas y meridianos son siempre los arcos estos elípticos en esta proyección, mientras que aquí estas líneas son rectas, aquí estas son circunferencias, los paralelos, y aquí los paralelos son líneas rectas. Bueno, tenemos dos proyecciones de la plana ortográfica. Si ahora cojo, por ejemplo, la nomónica, vamos a coger la nomónica, esta sería la nomónica y esta sería la estereográfica. Bueno, ninguna es fidedigna, lo que unas hacen bien, lo que tienen de bueno, tienen de malo. O sea, por ejemplo, esta conserva los ángulos. Eso quiere decir, también conserva las circunferencias. Eso quiere decir que si aquí dibujo una circunferencia sobre esta esfera, al proyectarla desde este punto, pues es un cono que corta al plano de proyección según otra circunferencia. O sea que en realidad transforma circunferencias en circunferencias. Pero si, por ejemplo, aquí hago, vamos a poner, por ejemplo, otra circunferencia, por aquí, otra circunferencia por ahí detrás, y como vemos corta a esa circunferencia según este punto y según este. Bueno, pues las tangentes a esas dos circunferencias formarán un ángulo. Si ahora proyecto esta otra circunferencia, pues por ejemplo que me salga por aquí, este punto se proyecta aquí y este punto se proyecta aquí, tenemos esta circunferencia se proyecta aquí, por lo tanto la circunferencia pasará por esos dos puntos. Bueno, pues como vemos el ángulo este, como decimos que conserva los ángulos, en el momento en que hagamos la circunferencia esta y hagamos aquí las dos tangentes sobre el plano, veremos que ese ángulo también es invariable. Quizás aquí no se ve tan bien, pero si por ejemplo lo dibujo con meridianos y paralelos, tengo entonces aquí el ecuador y voy a coger por ejemplo un meridiano, por ejemplo este. Como conserva los ángulos al proyectar, sabemos que la esfera se apoya en el polo sur, ¿no? Para entenderlo, con el globo terráqueo, en el polo norte está el centro de proyección, es la proyección estereográfica. Entonces al proyectar esta línea se transforma en una línea recta, mientras que al proyectar este paralelo, el mayor, la circunferencia mayor, se transforma en una circunferencia. O sea que corta, por ejemplo, en el suelo aquí, en el plano de proyección aquí, y como vemos el meridiano y el paralelo forman 90 grados, porque si hago dos tangentes ahí, a ambas curvas, tenemos aquí el ángulo de 90. Bueno, pues al proyectar también este punto, su proyección quedará aquí en la intersección de la circunferencia con esta recta, y como vemos si hago aquí la tangente a la circunferencia, porque sale una circunferencia, ya lo sabemos, es una sección del cono paralela a esta, que es una circunferencia, entonces aquí me saldrá también en el espacio los 90 grados. Bueno, entonces tenemos la transformación estereográfica. En realidad todo el círculo se proyecta siempre como un círculo y no tiene deformaciones angulares, ¿no? O sea que conserva los ángulos. Es lo que se dice una transformación conforme, que son aquellas que conservan ángulos, como por ejemplo pues la inversión también conserva los ángulos, la motecia, etc. Bueno,
tenemos ya la transformación estereográfica, que hay varios vídeos explicando con mucho más detalle cómo se forma, y luego tenemos la mnemónica. Bueno, entonces lo mismo, la mnemónica, ahora el centro de proyección está aquí y proyectamos desde este punto sobre un plano. Entonces, por ejemplo, todos los paralelos al proyectarlos aparecen aquí según circunferencias también. Si este es el centro y está la base de la esfera, pues tenemos distintas circunferencias que, como vemos, son concéntricas, las proyectamos todas desde este punto. Y tenemos también que cualquier meridiano también se transforma según líneas rectas. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el polo norte, el centro de la esfera, aquí, por ejemplo, otro meridiano, y al proyectarlo aquí, pues saldrá la línea por aquí, y así con todos, ¿no? Bueno, entonces tenemos los paralelos se transforman en circunferencias concéntricas, mientras que los meridianos en líneas rectas. Bueno, estamos hablando de este tipo de, podemos cambiar la posición de la esfera, meridianos, etc. Bueno, en todo caso podríamos hacerlo también en plano y alzado para ver con toda exactitud, podríamos calcular qué es lo que sale. Entonces podríamos dibujar, por ejemplo, aquí una proyección y aquí la otra. Dibujamos, por ejemplo, el plano. El plano, como vemos, tangente en un punto, y el centro de proyección de la mnemónica en este caso está aquí. Bueno, por último, si hacemos los distintos paralelos, entonces vemos, por ejemplo, el que pasa por aquí, podemos hacer cada 10 grados, 10, 20, 30, 40, etc. Ir haciendo ahí todos los paralelos hasta llegar a 90. Entonces, como decíamos, desde este punto empiezo a proyectar y tengo aquí una circunferencia. Entonces pasa por aquí, por el centro, y llega hasta aquí. Por ejemplo, esta circunferencia viene hasta aquí y viene hasta aquí. Luego, por ejemplo, esta circunferencia viene por aquí y vendrá hasta aquí. Como vemos, si lo entendemos mejor así, le damos la vuelta. Es una esfera que está colocada aquí y tiene sus paralelos. Los estamos proyectando sobre el suelo y me están saliendo aquí todas las circunferencias, ¿no? Mientras que todos los meridianos, pues también. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Entonces al proyectar este meridiano, pues me saldrá aquí una recta. Luego me saldrá aquí otra vez. Las distancias entre los distintos elementos, pues ya las estoy viendo aquí, cómo se proyectan, ¿no? Bueno, tenemos dentro de este tipo de proyección, que como vemos es una proyección plana, no hay que hacer desarrollo ninguno. Para hacer desarrollo necesitamos las cónicas o las cilíndricas. Tenemos que son proyecciones siempre polares, que quiere decir que se proyectan desde un punto. En la estereográfica este aquí está en el infinito y este está en el centro, ¿no? Pero bueno, puede ser que, aparte de esto, que tenemos siempre el polo, que es el centro de proyección, y que lo que hagamos, pues por ejemplo, es colocarlo de forma oblicua, el plano de proyección. Entonces cogemos, por ejemplo, la esfera y de repente aquí tenemos el polo y ahora tenemos, por ejemplo, un paralelo, aquí otro paralelo, etcétera, ¿no? Mientras que en este caso los meridianos pues vienen por aquí, etcétera. Estas proyecciones eran relativamente fáciles de entender, pero es más complicado si de repente cojo un plano y lo coloco de esta forma. Al proyectarlo, pues ya salen cosas bastante distintas, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo de esto. O sea, nos imaginamos tanto si es esta proyección desde el centro, como si en el caso de la estereográfica, pues el centro de proyección está aquí. Entonces, la solución a este ejercicio es como si de repente pues pusiéramos aquí un punto de luz y fuera una circunferencia, por ejemplo, una esfera alámbrica con los distintos elementos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de que la esfera tenga aquí el centro de proyección, como decíamos, al tener aquí el plano y proyectar las circunferencias,
pues se proyectan aquí concéntricas, y luego los meridianos decíamos que eran rectas, ¿no? Pero tenemos una mejor aproximación de la proyección aquí abajo, y según nos alejamos llega un momento en que se empiezan aquí a estrechar, ¿no? Bueno, eso sería un tipo de proyección bastante intuitiva. ¿Qué pasaría si de repente cojo la esfera y ahora tengo el eje de revolución para los paralelos, lo coloco aquí, entonces tengo aquí los paralelos, mientras que los meridianos pasan por aquí? Bueno, pues ahora coloco el centro de proyección aquí, también sigue siendo una estereográfica, entonces tengo que realmente este meridiano pues se proyecta aquí abajo según una recta, con ese no hay problema, y este paralelo se proyecta también porque son planos verticales que seccionan a la esfera y por tanto seccionan al plano de proyección según esas dos líneas, ¿no? Pero ahora, según voy proyectando, estas circunferencias están oblicuas respecto a este plano de proyección. Por ejemplo, esta viene por aquí, luego por ejemplo esta viene por aquí, así. Entonces, al ser oblicua, al proyectar esto es un cono, que en realidad son circunferencias que se van abriendo, ¿no? Es como los distintos paralelos. Vamos a hacer los paralelos que son más intuitivos primero. Entonces tengo este paralelo, es un cono que se proyecta aquí según esta curva. O sea, un cono que corta al plano según esta curva. Luego la siguiente, pues según esta curva, que sabemos que son todas circunferencias, ¿no? Luego la siguiente, pues según esta. Mientras que del otro lado, pues al contrario, ¿no? Como es estereográfica y el punto está aquí, sabemos que son circunferencias. Mientras que todos los meridianos, al proyectarlos, pues entonces a partir de esta línea, pues tendremos una circunferencia también que pasa por la proyección de los polos. Si aquí está un polo proyectado y aquí está el otro, entonces será una circunferencia que pasa por esos dos polos, ¿no? Bueno, hay un vídeo que se explica con precisión cómo va saliendo esto, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, para un meridiano el que pasa por aquí debajo y que necesariamente pasa por estos dos puntos, por eso se proyecta según esos dos puntos. Podríamos proyectar, por ejemplo, también el punto este, entonces tendríamos este punto, ya que corta al ecuador ahí, ¿no? Que en este caso el ecuador es vertical, ¿no? Luego, por ejemplo, haríamos el siguiente, pues sería otra circunferencia. Según nos alejamos, pues bueno, estas circunferencias pues pasan por esos dos puntos, pero harían esto, así. Hacia aquí haría así y se formaría aquí esto. O sea que en realidad la proyección estereográfica de forma oblicua pues me provocaría pues aquí una especie de mapa mundi donde se entiende perfectamente, pero a partir de aquí van a aparecer las dos circunferencias concéntricas y estas desplazadas, ¿no? Que insisto, siguen siendo circunferencias. Bueno, pues esa sería una proyección estereográfica. Y bueno, quizás la referencia mejor es la de los polos y esto. Una proyección estereográfica donde en realidad se coge un plano que no es tan intuitivo, ¿no? Como pasaba con los primeros, ¿no? Bueno, entonces tenemos proyecciones oblicuas o proyecciones ecuatoriales cuando, por ejemplo, es tangente al ecuador. Si este es el ecuador, entonces el plano es tangente al ecuador. Teníamos las polares cuando estaban aquí proyectadas donde se apoyaba la esfera en la base, y por último tenemos también las oblicuas, un plano cualquiera, en una posición cualquiera, sin tener en cuenta nada más, ¿no? O sea, sin tener en cuenta ninguna restricción. Bueno, como vemos, estas proyecciones siempre proyectan un hemisferio y siempre su línea externa es el círculo, ¿no? Entonces vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos esto, y entonces el hemisferio sur es lo que vamos a representar aquí, porque si representamos esto, al proyectar este plano, pues bueno, ya nos queda muy lejos y distorsiona mucho, ¿no? Entonces vemos que si proyectamos, por ejemplo, los planos de aquí abajo, pues no hay mucha distorsión, pero cuanto más nos alejemos, las medidas cada vez se amplían más, ¿no? O sea que en realidad, si aquí hay un país que tiene esta longitud, pues aquí se aproxima.
pero en el momento en que proyectemos los de aquí van a quedar mucho más grandes, ¿no? Entonces, la distorsión que tiene este tipo de proyección pues es esta, ¿no? Bueno, hay que decir que esto pasa cuando el plano es tangente. Si el plano es secante, en el caso de que sea secante, por ejemplo, lo colocamos así y de repente colocamos la esfera aquí. Pues, por ejemplo, la esfera se proyecta, en vez de colocarlo tangente al plano, lo colocamos secante. Entonces, en este caso hay menos distorsión. Allí donde intercepta a esta línea hay menos distorsión. Según nos alejamos, pues hay más, ¿no? Bueno, pues era una de las características de la proyección en el caso de la nomónica, ¿no? Que en realidad todo lo que se proyecta aquí directamente está tal cual. Pero según nos alejamos, este punto que se proyecta aquí, o por ejemplo este que se proyecta aquí abajo, pues ya hay algo más de distorsión, ¿no? Bueno, no como aquí, que cuanto más nos alejábamos, pues más se distorsionaba. Bueno, esto en cuanto a la proyección plana, que como vemos hay de tres tipos: nomónica, estereográfica y ortográfica. Luego tenemos, por ejemplo, la proyección cónica, que en realidad lo que se hace es un cucurucho tangente, o sea, un cono tangente a la esfera, para representar lo que es también un hemisferio, ¿no? Entonces tendríamos la esfera tangente al cono, y entonces cuando tenemos aquí los distintos meridianos, se proyectan sobre el cono según líneas rectas. Es tangente, pues será tangente también a los meridianos, ¿no? Entonces lo que hay luego es que desarrollar ese cono, abrirlo, extenderlo, ¿no? Entonces recordar simplemente un tema de geometría. Si cojo una circunferencia, que es la proyección de una esfera, y tenemos aquí, pues por ejemplo vamos a hacer el cono aquí que pase para que distorsione igual de aquí hacia arriba que de aquí hacia abajo, tangente en este punto a 45 grados, ¿no? Entonces, como tenemos que esta medida es igual que esta, ¿no?, pues vamos a hacer, por ejemplo, que esta medida sea 2, ¿no? Entonces, según eso, esta medida, pues tendremos que es una unidad, ¿no?, ya que esto es 1 y el total es 2, ¿no? Entonces tenemos esto 1, 1 y esto 2. Por tanto, tenemos que esto será 1,41, ya que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, los dos son iguales, más cateto al cuadrado, entonces 2 cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es 2 al cuadrado, igual a 2 cateto al cuadrado, pasamos el 2 para aquí y raíz de todo esto, ¿vale? Sí. Bueno, tenemos entonces que si operamos esto, pues nos sale 1,41. Y tenemos en el desarrollo del cono, que va a ser esto, tenemos entonces que esta medida es 1,41, o sea, en el cono tenemos esto es 1,41 y esto es, la generatriz es 2. Entonces sabemos que por proporcionalidad inversa 1,41 es a 2, como x es a 360. Multiplicamos 360 por 1,41 y lo dividimos entre 2. Bueno, y esto da un ángulo de poco más de 250. Eso quiere decir que el desarrollo del cono es, pues cogemos un ángulo de 250, viene siendo 180, más o menos, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, ya sabemos que eso es lo que se desarrolla el cono, o sea que es esta superficie. Estos serán los paralelos y los meridianos serán los radios de esa circunferencia. Bueno, pues según eso tenemos, si pensamos en las proyecciones que aparecen aquí, tenemos este meridiano, el que es tangente, el que pasaba por aquí, apenas tiene distorsión. Bueno, en cuanto a estas medidas, pues no hay distorsión, porque es el desarrollo del cono, ¿no? Pero según nos alejamos un poco, cada vez se distorsiona más. Entonces, las medidas de aquí salen fidedignas. Las que se acercan al polo, pues ya quedan muy alargadas, ¿no? Porque al proyectar, estamos proyectando desde el centro de la esfera, al proyectarlo aquí arriba, pues se alarga, ¿no? Es una cosa que está aquí pequeña, se alarga, mientras que aquí, pues es fidedigno, ¿no? Y aquí, cerca de este ecuador que se proyecta cerca de esta línea, o sea, la que corresponde a este, pues pasa al contrario, aquí se anchea.
al coger el centro de la esfera y proyectar esto, como vemos, se anchea. Si hay aquí un país, se anchea mucho, ¿no? Entonces la distorsión en esta proyección cónica, que siempre se construye a partir de, en principio, un cono tangente, aunque puede ser también secante. En el caso de que lo hagamos secante, pues sería este caso. Cogemos la esfera y de repente corta al cono ahí según una circunferencia y aquí abajo, por ejemplo, según otra. Bueno, en este caso tenemos que, si lo vemos en un perfil, realmente corta aquí y corta aquí. Entonces la distorsión por aquí es poca, por aquí es poco, pero según nos alejamos, pues se hace más grande la distorsión. O sea que en realidad todo lo que se acerca a estas dos líneas, pues hay poca distorsión, ¿no? Por ejemplo, en la proyección de Lambert es tangente. Y entonces la distorsión real está por aquí y por aquí. Como vimos, aquí se distorsiona y todo lo que se proyecta por aquí abajo, que queda aquí, se distorsiona. Pero si queremos que no haya tanta distorsión, pues lo que tenemos es que hacer un cono secante, ¿no? Entonces en el cono secante tenemos que por aquí se distorsiona poco y por aquí también. Pero según nos alejamos de esta zona, pues cada vez se distorsiona más, ¿no? Porque en realidad es como aquí arriba, también aquí se vuelve a distorsionar y por debajo también se distorsionaría, ¿no? Bueno, decir también que las latitudes que se suelen representar pues siempre son las medias, ¿no? O sea, donde el cono es tangente, porque es donde realmente hay menos deformación, ¿no? Bueno, hablamos de latitudes. En la esfera, como sabemos, hay dos medidas. Tenemos según ecuador y según las distintas secciones verticales, que eran los meridianos. Entonces contamos las medidas hacia arriba con la latitud norte o latitud sur. Estamos hablando de la Tierra, ¿no? Entonces latitud norte hacia arriba, latitud sur hacia abajo. Esto es latitud 0, esto sería 10, 20, 30, 40, etc., ¿no? Entonces latitud norte, por ejemplo, 45 grados, por aquí, por la mitad de la esfera. Mientras que respecto a un meridiano de referencia, el Greenwich, pues tenemos hacia este lado es longitud oeste, aquí norte, sur, este, oeste, aquí sería longitud este, longitud sur. Entonces la esfera se divide en 4 partes, ¿no? Y podemos poner las coordenadas. Por ejemplo, si estos son 30 grados, tenemos longitud oeste 30 grados, mientras que latitud norte 45, y tenemos ya localizado un punto. Por ejemplo, hacia aquí, longitud este, por ejemplo, 60 grados, y latitud sur, por ejemplo, 20 grados hacia aquí abajo. Ahí está otro punto. Bueno, sería la forma de localizar todos los puntos. Bueno, decíamos que esto se distorsionaba mucho cerca de las zonas polares, ¿no? Y en realidad donde se representaba bastante bien era donde era tangente, o si era secante, pues en las zonas donde era secante. Ahí apenas había distorsión, ¿no? Entonces por eso decíamos que representaban las latitudes medias, ¿no? Las que pasan por aquí. Por ejemplo, los países septentrionales y australes. Bueno, pensar que tangente, una línea aquí prácticamente sin distorsión. En el momento en que se aleja ya un poco, ya un grado, ya empieza a distorsionarse, mientras que en la secante hay dos líneas prácticamente sin distorsión. Bueno, por último también podemos hacer la orientación. Por ejemplo, en el caso de la plana hablábamos de una proyección normal, que las circunferencias eran concéntricas, y eso era lo que nos salía. Si, por ejemplo, hacemos una proyección transversal, tangente, de manera que los paralelos son perpendiculares a un plano, entonces al proyectar, por ejemplo, desde este punto y al proyectar los conos, a ver, nos acercamos, al proyectar las secciones cónicas aquí nos salen circunferencias de esta forma, o sea que en realidad la esfera proyectada tendrá aquí las circunferencias concéntricas y aquí las otras concéntricas, ¿no? Mientras que los meridianos irán pues así, en esa posición.
O sea que esta sería la proyección desde este centro mediante una proyección transversal, ¿no? Y oblicua, pues pasará lo mismo que esto, pero estas dos no son simétricas. O sea que en realidad las circunferencias, a lo mejor aquí se distorsiona poco y aquí pues mucho más, ¿no? O sea que sería esta deformación, o sea, más por un lado que por otro, ¿no? Bueno, tenemos los tres tipos de proyección también por orientación, o sea, una orientación normal, visto desde arriba, circunferencias concéntricas y, por ejemplo, estos perfectamente verticales, una radiación, un conjunto de líneas que pasa por un centro, y luego teníamos la proyección transversal, que había simetría, y por último la proyección oblicua, ¿no? Que unos se distorsionaban más que otros. En la cónica pues tenemos igual, o sea, yo puedo coger una esfera y no pensar en el caso más simple que era el que estamos viendo, entonces tengo aquí por ejemplo un paralelo. Ahora por ejemplo cambiamos la orientación y el cono tangente lo colocamos por ejemplo aquí. Entonces al proyectar estos planos paralelos ya no queda como aquí, así, que solo hacemos el desarrollo y proyectamos las circunferencias, ¿no? En este caso pues la orientación que se viene haciendo pues es, esto se proyecta, aparece un polo y el otro, y por ejemplo los polos aparecen uno en una esquina, otro en otro, y este aparece cortado y el de abajo por ejemplo aparece aquí, ¿no? Entonces bueno, o sea que en realidad la proyección es mucho más compleja, es algo como esto, ¿no? Entonces esto es difícil de entender su desarrollo, o incluso si se hace pues por ejemplo en una proyección oblicua pues se coloca tangente en otra posición, ¿no? O sea, el tema es que queda un cono abierto en otra dirección, ¿no? Bueno, por último, de la proyección cilíndrica, que la más famosa es la de Mercator, simplemente se proyecta una vez que tenemos la esfera sobre un cilindro, y entonces luego se despliega. El desarrollo del cilindro, como sabemos, es el desarrollo de la circunferencia, o sea, extender la circunferencia sobre una línea. En este caso, como es una superficie, pues el cilindro será 2πr, ¿no? Entonces si por ejemplo lo cortamos por aquí y proyectamos este cilindro, entonces bueno, tenemos otra vez los distintos tipos de proyección. Resulta que los meridianos, por ejemplo aquí tenemos un meridiano, se proyecta aquí según esta recta. Al proyectar el siguiente meridiano se proyecta según esta recta. Al proyectar los distintos paralelos, los proyectamos desde el centro, se proyecta aquí según una línea recta, que se proyecta al abrir ese plano. Siempre en el caso de la cónica, como el de la cilíndrica, hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces al desarrollar este plano tenemos que estas medidas, pues si esto es la mitad de la circunferencia, habrá que dividir entre el número de meridianos que estamos poniendo. Y luego el inconveniente que tiene esto, y lo vemos en un perfil, es que en el momento en que proyecto desde el centro sobre un plano, este paralelo pues aún me sale bastante bien. Este pues ya empieza a distorsionarse, pero los que quedan aquí arriba cada vez se van haciendo más grandes, o sea que en realidad cerca de lo que es el ecuador pues es aceptable, pero según nos vamos alejando esto se va incrementando, por lo que vemos aquí. O sea, al proyectar este paralelo desde este centro, entonces ya va incrementando mucho las distancias, ¿no?, entre paralelos. Por lo tanto, este tipo de proyección, el problema que tiene es que distorsiona mucho pues todo lo que se aleja del ecuador, ¿no?, si estamos proyectando desde este centro, tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea que en realidad lo que está cerca del ecuador es fidedigno, aquí toda la Tierra tal y como parece, pero según se aleja, pues esto se incrementa, cuando en realidad debería ser mucho más achatado, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Entonces cuando se representan países bajo esta proyección cilíndrica, pues siempre lo que está cerca del ecuador, hablamos 30 o 40 grados, aquí está bien. Ahora lo que queda en los extremos, como puede ser el norte de Estados Unidos o América del Sur, pues lo va a hacer bastante mal, ¿no? Tiene una ventaja que permite representar también toda la superficie, o sea, el cilindro puede proyectar sobre el cilindro desde la esfera todos los puntos, ¿no? Y que hay muy poca deformación por aquí, ¿no?
pero que según nos alejamos se incrementa siempre toda esa deformación, ¿no? Bueno, por último, también hay que decir que es una de las más conocidas y más fáciles de representar, ¿no? Pero bueno, insisto en que hay mucha distorsión siempre en los extremos. Bueno, también comentar que en todas, como desarrollar una esfera es imposible. Hay un vídeo de cómo desarrollar una esfera, es simplemente desarrollar los gajos, pero si nos fijamos bien, esos gajos de la esfera, si la representamos realmente serían trozos de superficies cilíndricas, ¿no? Porque esto es un cilindro, esto es otro cilindro. Claro, cuanto más estrechos sean estos usos, como si fueran los gajos de una mandarina, pues más precisa va a ser el desarrollo de la esfera, pero realmente es una figura con doble curvatura, ¿no?, en un mismo sentido, o sea, con puntos positivos, puntos elípticos, y por lo tanto no tiene un desarrollo perfecto, ¿no?, como puede ser un cilindro, un cono, que sí lo tienen, ¿no? Entonces, es muy impreciso hacerlo. Entonces, cuando intentamos hacer una proyección tanto cilíndrica, o sea, una transformación cilíndrica por desarrollo, cilíndrica cónica, o bien por proyección, como puede ser la plana, pues siempre, como decíamos, lo que no tiene una, lo tiene otro. Una, por ejemplo, es capaz de conservar las distancias, ¿no? Otra conserva los ángulos, otra conserva las áreas de las superficies, que es la que se llama equivalente. Entonces tenemos tres tipos. La equivalente es la que conserva las áreas. La conforme, que era la estereográfica, es la que conserva el ángulo. Y por último tenemos la equidistante, la conforme y la equivalente. Bueno, aquí equivalente habíamos puesto para las áreas, la conforme para los ángulos, y en la equidistante, sería aquella que conserva las distancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso esta, pues lógicamente esta distancia se conserva, ¿no? Es un dato a tener en cuenta, ¿no? Hay otra que se llama filáctica, que es aquella que no conserva ninguna de las propiedades, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Nos quedamos simplemente con que hay tres tipos de proyección: cónica, cilíndrica y la plana, que puede ser ortográfica, estereográfica o mnemónica, ¿no? Luego hay otras de tipos distintos de perspectivas, escenografías, etc. Pero bueno, eso es lo fundamental, ¿no? Y que quizás la más intuitiva y fácil de entender, que se utiliza casi siempre, pues es la cilíndrica, ya que la cónica, entender el globo terráqueo mediante circunferencias concéntricas, pero que estas líneas salen de un centro, entonces como se distribuye todo el mapa en torno a ese centro, que es el polo, no es fácil de entender, ¿no? Es más fácil entenderlo esta, que se adecua más al plano. Y luego la proyección estereográfica nos da una visión tridimensional, pero lógicamente si vemos desde lejos el mapa terrestre, pues se proyecta todos los elementos, África, Europa, etcétera, y visto desde lejos, pues es una proyección estereográfica. Es una proyección ortográfica, es una proyección plana, pero como si la proyectáramos sobre un plano, es una proyección ortográfica. Entonces, bueno, nos da una visión espacial, pero como decía, aquí Estados Unidos, América del Norte y del Sur ya salen metidos hacia el contorno de la figura, muy poco reales, ¿no? Entonces, nos da una buena apreciación de, como decíamos, de esta zona, pero según nos alejamos hacia el contorno de la esfera, se va distorsionando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que son las proyecciones cartográficas, esas transformaciones que proyectan la esfera sobre un plano y convierten sus coordenadas esféricas, siempre, la latitud y longitud, en coordenadas cartesianas, que es la forma más fácil de entender. Aquí lo veríamos, por ejemplo, si este es el meridiano de Greenwich y este es el Ecuador, entonces podríamos ir contando. Hacia arriba tendríamos hasta 90, 10, 20, 30, ese número de paralelos, pues cada 10 grados, hombre, realmente hay cada grado un paralelo, ¿no? Y aquí también, si todo esto son 360 grados, pues será 180 para la latitud oeste, y para la latitud este otros 180 meridianos, ¿no? Pero bueno, se suelen coger menos y no llenaríamos todo de curvas, ¿no? Bueno, pues esas son las proyecciones de este tipo, una cuestión que en el fondo es pura geometría.